ve, pero el paciente lo siente. Cuando una persona le dice a otra, oye, me vas a matar de la impresión, no sé si han escuchado ese término. ¿Ese es objetivo o subjetivo? Subjetivo, pues de la persona. No dice, oye, no me hable de esa persona, que cada vez que me hable de esa persona me viene una cólera. ¿De quién es el problema? ¿De la persona o de la idea que tiene la persona sobre la otra persona? Claro, eso es subjetivo, ¿ya? En cambio, la ansiedad sí es objetiva, porque hay respuestas fisiológicas que se pueden medir. Por ejemplo, la paciente de la semana pasada, ¿cómo se llamaba? Vamos a ver un video, acá les presenta la paciente. La semana pasada vimos a otra paciente femenina. Se llama Vanessa. ¿Cuál era su problema? Sí, efectivamente, tuvo un episodio de pánico. Así es. Dice, y los síntomas que ella refirió se podían medir o no. ¿Sí? Taquicardia, o sea, rápido, disnea, temblores, todo era activación fisiológica. Entonces, esa es la diferencia, doctor. Pero en términos generales, los dos forman parte de la misma familia, porque el miedo es lo que hace que los dos funcionen. El día de hoy vamos a ver otra emoción básica. Bien, ¿de dónde iba el tema de la lectura? Miren cómo los estoy ayudando a entender la lectura. Si ustedes aprovechan, yo creo que les va a ir bien. Así que eviten estar postergando, y más bien concéntrense, ¿no? Quiere decir que el miedo que detona el trastorno de ansiedad generalizada tiene una base cognitiva. Porque el miedo dice, me vas a matar de la impresión. ¿Cuál impresión? La que yo tengo, pues. ¿Y cuál es la impresión que usted tiene? Que si, no sé, pues si no respondes por WhatsApp que vas a venir a la 1 de la mañana, yo pienso que te han asaltado, te han robado el celular. Ah, no, pero tú siempre pensando en lo negativo. ¿Cómo las ideas que tienen las personas hacen que el miedo esté permanentemente en la mente y por eso la persona está 24/7 hacia allá? Entonces, por lo tanto, para disminuir el miedo, ¿qué debo hacer? Darle información. O sea, no le diga, pues, tú mal, no sé, pues hay pacientes que me dicen, en mi casa mis hijos me mandan a rodar. Escuché la vez pasada una paciente, ya son adultos y yo estoy preocupada, me dice, ya mamá, papá, con tus cosas. Entonces yo le decía, pero señora, lo que usted dice tiene sentido. Y la señora recuperó la confianza cuando alguien le dijo que lo que ella tiene sentido. Lo que pasa es que no le dan la información necesaria. Pero doctora, ojo, la ansiedad no se cura, entre comillas, con información, ¿eh? No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que los síntomas podrían disminuir. ¿Cómo se corrige? Con las ideas que detonan el miedo. Si las ideas que la señora tiene fueran ideas más frecuentes, como por ejemplo, por si acaso estoy en tal lugar y voy a venir a tal hora, y eso es frecuente, entonces su pensamiento dice, no, hay otra situación aparte del peligro. Entonces, lo que dice el texto es creencias metacognitivas. Cuando una persona reflexiona sobre la idea, eso se llama metacognición. O sea, ¿qué hago con mi idea? Dígame, los profesores que ustedes han tenido y tienen, ¿desean que ustedes aprendan o que ustedes aprueben o desaprueben? Repito la pregunta. ¿Cuál es tu creencia cognitiva? Disculpen los tuteos, para ser más libres de sandalias. La creencia que usted tiene de sus profesores es que ellos los quieren aprobar o desaprobar, o ellos quieren que ustedes aprendan. Lo dejo. Segunda pregunta. Ustedes estarían, cuando digo estar es estar enamorado, pareja, ¿ustedes estarían con una persona igual que usted? El resultado de esa respuesta, eso se llama metacognición.
me enfrento a las ideas que tengo. Cuando una persona se enfrenta a las ideas que tiene, solito está combinando la información y ahora se convierte en conocimiento. ¿Ya? Entonces, lo que dice el texto en conclusión es que cuando una persona reflexiona sobre las ideas de peligro y luego se confronta con la otra alternativa, que no todo es peligroso, entonces el trastorno de ansiedad generalizada puede ser más controlado. ¿Se entendió más o menos la idea? Ya, entonces los estoy ayudando, pero ya saben, clase dictada, clase aprendida. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy otro caso clínico. Como siempre, doctores, saquen sus apuntes para que identifiquen si necesitan. Invito al doctor que me está mandando un mensaje doctora de iluminación hoy día, la de guardia. Bien, si pueden cerrar, bueno, Esteves, ¿quién va a atenderla hoy? Buenos días, doctor. Bienvenida. ¿Cómo es su nombre? Ana Dávila. Dígame, Ana, ¿qué le pasa? No sé lo que me pasa. Me duele todo. La cabeza, la barriga, las rodillas. Y siento como un cosquilleo en la mejilla izquierda. ¿Hay algo que le preocupe? Pienso que puede ser cáncer. No estoy comiendo bien. Y he perdido 5 kilos en el último mes. Bien, a ver, ¿cuáles son los síntomas que trae? ¿Cómo se llama la paciente? Ana Dávila. Ya, apúntenlo porque vamos a comparar con Vanessa. Vanessa fue la semana pasada, capacitando. ¿Cuáles son los síntomas que trae a la consulta? Pérdida de peso, dolor generalizado, cosquilleo en la mejilla izquierda, bien. Preocupación por su salud. ¿Algún otro síntoma fisiológico, doctores? ¿Sí? No come hace un mes. Ah, correcto. Ha dejado, o sea, ha disminuido su apetito. Bien. Entonces, ¿y qué piensa de sus síntomas? Cuando dice qué piensa de sus síntomas, ¿qué área estamos evaluando? El área cognitiva. ¿Está? El área cognitiva es toda la información que la persona tiene del mundo exterior. ¿Ya? Ahí nomás, doctores, miren, si nos quedamos y ustedes profundizan sobre lo que piensa, ustedes podrían decir, todas las personas que tienen esos síntomas tienen cáncer. ¿Por qué la persona tiene esa creencia? ¿De dónde viene? Primero, de internet, ¿no? Segundo, que alguien le ha dicho o ha escuchado que tiene que tener esos síntomas, como la baja de peso, es indicador de cáncer. Pero ojo, el manual diagnóstico dice una persona que baje de peso sin haber iniciado dieta. Porque si has iniciado dieta y baja de peso, o has perdido el apetito, ahí se queda. A propósito, ¿existe una tabla para indicadores de baja de peso? ¿Cuál es significativo? Ya, si alguno de ustedes me pudiera conseguir el dato, ya, si al final de la clase me lo dice, pues también me ayudaría a complementar mi información. Bueno, seguimos entonces, seguimos. Ya veo que le preocupa. ¿Le importa si le hago unas preguntas? A ver si averiguamos qué está pasando. Claro, por favor, adelante. ¿Sufre alguna enfermedad? No, y no tomo medicamentos. Otro punto interesante. Esa pregunta de ¿sufre alguna enfermedad? ¿Qué fin tiene? Correcto, si de repente hay un problema crónico. Aquí la señora dice que no tiene enfermedad y no toma medicamentos. Ahora sí. Hasta hace un mes me encontraba bien. ¿Cómo comenzó todo hace un mes? Bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero a mi marido le echaron del trabajo hace 3 meses y nos hemos tenido que mudar a casa de mi suegra. No, creo que fue hace 5 meses.
No sé lo que está pasando. Me olvido de todo. Ellos son buena gente, pero la casa es pequeña y con 2 hijos. Trabajo todo el día y no estoy comiendo bien. Además, me preocupa mucho mi marido. Le está costando encontrar trabajo. Cuando quise darme cuenta, ya estaba durmiendo mal. Bien. Una de las herencias del curso, doctores, es que durante el profesional es un médico. Ustedes están tratando de comprender la naturaleza de una enfermedad orgánica y la naturaleza de una enfermedad funcional. Las enfermedades orgánicas se manifiestan, estoy repitiendo lo que antes he mencionado, en signos y síntomas. Las enfermedades funcionales también. Signos y síntomas corporales se manifiestan en el cuerpo. Y en las enfermedades funcionales también. Pero la génesis de las enfermedades orgánicas ya se conoce. Virales, bacteriales, por contaminación o mutaciones, en el caso del cáncer, ¿no? Y en las enfermedades funcionales también, no. Se desconoce la causa biológica, pero sí se conoce la causa psicológica. O sea, el término idiopático es un término que no aplica, o sea, aplica desde el punto de vista fisio-biológico, pero no aplica desde el punto de vista psicológico, porque sí existe una relación. Ahora, yo he puesto acá una línea para ver cómo es el puente. ¿Habrá aquí algún puente? O sea, ¿habrán algunas enfermedades que se pueden encontrar aquí? Vamos a ver, en el caso de la ansiedad y la depresión, ya ustedes van a ir entendiendo cómo se puede pasar de aquí para allá y de acá para allá. La paciente Ana Dávila es una paciente que usted ve que tiene un malestar, lo ve en la fascia, pero además lo observa en su conducta no verbal. La conducta no verbal de los pacientes ansiosos es aparatosa, es llamativa. La persona está sobreactivada, ¿no? Respira rápido, los ojos están bien abiertos, la persona eleva la voz, a veces golpea, ¿no? Entonces, ahí está bien claro. Pero aquí no vemos una exaltación, como puede ser en el caso de las emociones. Aquí estamos viendo un abatimiento, ¿no? Incluso ustedes podrían ver, cuando vean casos de pacientes depresivos, sobre todo pacientes crónicos, van a ver que las personas se nota por la ropa y por la presentación personal, ¿no? Se nota, por ejemplo, que no se ha aseado ese día, o que el maquillaje está ¿cómo sería la palabra? Mal usado, ¿no? Que la ropa no tiene que ver esto con moda, sino tiene que ver con el descuido en el uso de la ropa, etc. Entonces, ahora, la paciente dice que tiene una serie de síntomas, entre ellas pérdida de peso, y hasta allí, ¿cuál podría ser la hipótesis diagnóstica? ¿Estamos frente a un problema orgánico o un problema funcional? Vamos con lo orgánico primero, ¿ya? Yo voy a insistir siempre, como ustedes son médicos, siempre debo insistir en lo primero, todavía no en lo segundo. Dígame, ¿qué hipótesis podrían tener, hipótesis diagnóstica, con los síntomas que Ana Dávila presenta a nivel fisiológico? ¿Qué hay? ¿Qué puede haber? Baja de peso, no duerme, no come. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el médico también está en esa misma incertidumbre que usted. Miren la pregunta que va a hacer el médico, o escuche. Falta de apetito. Aparte del dolor, ¿ha sentido algo más? ¿Cómo que? Como hemorragias, tos, fiebre. No, nada de eso. Me dice que le duele todo el cuerpo. ¿Le duele alguna parte en concreto?
No, viene y va, sobre todo cuando me enojo con mis hijos. ¿Qué significa que un dolor viene y va? Excelente, doctor. Cuando los dolores son difusos, inconexos, es decir, los síntomas no se parecen uno con otro, este es el puente que yo les he mencionado. Es decir, miren, el médico lo que está haciendo es precisar. Dígame, usted tiene signos de urgencia, síntomas de urgencia como fiebre, tos, sangrado, ¿no? Dice que no, entonces el médico dice, ajá, aquí ya esto no parece ser orgánico. Y además le dice, ahora le va a preguntar lo siguiente, no me adelante. Me parece que me va a estallar la cabeza y me tiemblan las manos. O sea, el dolor empeora cuando se irrita. Se enoja mucho últimamente. Solo con mis hijos. Me siento tan mal. Yo no era así. Es como si hubiera perdido la paciencia. No son más que niños. Lo único que quieren es jugar y corretear. La pequeña tiene 1 año. Casi no le doy comida ni lo lavo. He dejado de hablarle y jugar con ella. Y no es solo eso. He dejado de cocinar y de limpiar la casa. Hay una conducta que seguro les ha llamado la atención, que marca el antes y el después. ¿Cuál es? ¿Qué les ha impactado? Que comienza a llorar. Hay un momento en la entrevista, doctores, donde es, ¿cómo les digo? Ustedes ven que el médico interrumpe poco, porque ya se va dando cuenta que el problema ya no es tanto orgánico, sino es un problema más de tipo afectivo, no emocional. Que hay 2 expresiones corporales que siempre hay que prestarle atención: el silencio y el llanto. El silencio y el llanto, desde el punto de vista de las crisis psicológicas, es haber tocado el nervio. ¿Ya? Si me permiten el término odontológico, es como que están tratándote una pieza dental y presionan y sientes que esa es una zona crítica. Cuando ustedes hacen una pregunta o dejan de hacerla y la persona llora o se queda en silencio, es porque ya estamos frente a una sintomatología de tipo afectivo emocional. Así que cuando ustedes en la familia pues, estén conversando con amigos y alguien se quiebra, ¿ya? Ayuden a que la persona siga hablando, no le interrumpan para tener más síntomas. Entonces, aquí tenemos que las reacciones fisiológicas de la señora se producen ¿cuándo? ¿Cuándo son más frecuentes? Cuando se irrita y cuando pelea con sus hijos. ¿No? El tema que vamos a ver el día de hoy, ¿cómo se llamaría? Correcto. Esta es la característica principal del síndrome depresivo. Muy bien, vamos a teorizar. A ver, aquí voy a hacer una comparación con la clase anterior. La semana pasada vimos al caso clínico de quién, ¿cómo se llamaba la paciente? Vanessa. Vanessa era una adulta temprana. Hoy tenemos el caso de, ¿cómo se llama? Ana Dávila. Vamos a ponerle Ana. ¿Cuál es la diferencia? Veíamos que Vanessa tenía signos y síntomas. Signos más síntomas. Y Ana también tiene signos y síntomas corporales. Por eso que los dos han ido al médico, no han ido al psicólogo. ¿Por qué? Porque tienen signos y síntomas corporales. Se manifiestan en el cuerpo. Por eso que es importante un curso de psicología aplicada a la medicina. ¿Ya? A propósito, el tema del cuerpo tiene cada vez más hallazgos que tienen que ver con la relación entre una idea y una sintomatología, que es lo que se llama las enfermedades psicosomáticas. Hay un capítulo muy bonito en la neurociencia que se llama la neurociencia del cuerpo,
y te habla de dos palabras clave que ustedes lo han aprendido en sus cursos de MOR, la interocepción y la esterocepción. Ustedes seguro hablan más de propiocepción, ¿verdad? La interocepción, doctores, es la comunicación de la corteza cerebral con los órganos. Por eso que cuando hay estrés, se apaga la corteza cerebral y ya no controla los órganos, entonces los órganos se desordenan y generan síntomas. Entonces, ¿cuáles eran los signos corporales de Vanessa? Taquicardia, ¿qué más? Sudoración, temblores, ¿algo más? Calambres. ¿Y cuáles son los signos de Ana David? ¿Usted autoriza? Siempre bien atento en todas las clases, profesor. Área de peso. Excelente, bien, bien. ¿Siempre hablan por usted, doctor? Área de peso. Dolor muscular. Muy bien, excelente. Doctor también tiene sus hinchas, ¿cómo la ayuda? Dolor muscular. Dolor, dice, pero no está especificado. Problema del sueño. Baja de apetito, ¿cómo le llaman ustedes? Hiporexia, ¿no? ¿Se parecen en algo los síntomas corporales? ¿Cuál es el sistema nervioso encargado de estos síntomas? El nervioso periférico, el tipo autónomo en la rama simpática. Ahí está. ¿Y estos? El sistema nervioso central, ya, bueno, sí. Pero se dan cuenta, doctores, que, claro, aquí vemos que el sistema nervioso está activado. ¿Y está activado por qué? Por una emoción básica. El miedo. Y es un miedo orientado hacia el futuro. ¿Cuál es la palabra clave de los pacientes ansiosos? ¿Y qué pasa así? Todo orientado hacia el futuro. Aquí lo que estamos viendo, en el caso de Ana, estamos viendo que lo que está pasando es que hay una disminución del ánimo. Esta respuesta, digamos, con miedo, lo van a entender rápidamente porque el miedo, ¿qué es? ¿Se acuerdan de Mati? ¿Qué es Mati? Las emociones básicas. Entonces el miedo es una emoción. Por lo tanto, el caso de Vanessa es un caso eminentemente emocional, porque son respuestas fisiológicas de alta intensidad y de corta duración. En cambio, el caso de Ana no es un caso de emoción, pero sí es un caso de la otra energía que ayuda a las personas para establecer conductas. ¿Cómo se llama? El ánimo, correcto. Hay dos combustibles. Una son las emociones y otra es el ánimo. El ánimo tiene respuestas fisiológicas, miren, pero de baja intensidad, todo es hacia abajo. ¿Y cuál es la emoción de base? Porque también, ojo, el ánimo, vamos a ver que es una energía, pero también tiene una emoción de base. ¿Cuál es la emoción de base? La tristeza. Y es una tristeza, como dice la diapositiva, orientada hacia el pasado, presente o futuro. Hacia el pasado. ¿No? ¿Cuál es el problema de Ana Dávila? ¿Desde cuándo está así? Desde que su esposo perdió el trabajo. Desde que su esposo perdió el trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿el miedo es patológico? ¿La tristeza es patológica? Con la misma razón, doctor. ¿Cuándo un miedo es funcional? Que limita la acción. Un miedo es funcional o adaptativo, también se llama así, cuando te prepara para una acción. Y la intensidad de 0 a 4, más o menos. ¿Cuándo un miedo es patológico? A ver, explíquenle a su paciente.
Doctor, ¿me puede dar una medicina para tener cero miedo? ¿Le da usted la medicina? No, doctor, es porque le está quitando la defensa. Entonces usted le dice, señora, tener miedo no es patológico. Pero hay una conducta que sí nos dice que algo hay que hacer, hay que ayudarle de otra manera. ¿Cuándo un miedo es patológico? Cuando te detiene, te limita o te hace escapar. ¿Ya? En la tristeza, ¿cuál es la tristeza funcional, doctor? ¿Para qué sirve la tristeza? A ver, ¿quiénes han estado tristes? ¿Quiénes han tenido una pena de amor? ¿Para qué sirvió la tristeza? Digo la pena de amor porque puede ser pena porque, no sé, pues pasó algo, ¿no? La función de la tristeza, doctores, es la reparación. ¿Y qué pasa? Mira, cuando usted está triste, cuando estamos tristes, nuestra actividad muscular, nuestra actividad, digamos, de respuesta del sistema nervioso es así, activante. No, es más bien todo hacia abajo. O sea, la respuesta de activación y la respuesta motora, por ejemplo, en la tristeza no hay tensión motora. Al contrario, todo es flácido. Por eso la persona se va a dormir, deja de comer, pero disminuye toda la acción motriz. ¿Pero qué aumenta? A ver, recuerden, una persona está triste, hace menos cosas, pero ¿qué es lo que más fluye? Los recuerdos, las ideas. Incluso hay personas que dicen, no, me voy con mis amigos a tomar, a beber, ¿no? Licor. Y se olvidan que el licor es un depresor, que quieren olvidar la pena, y la pena se agudiza 10 veces más. Cada persona busca galletas de soda para cortarse las penas, cosas así que escuchamos, ¿no? Entonces, el miedo, la tristeza es funcional cuando te repara, ¿ya? Pero dura menos de 2 semanas. Así como le decía, de 0 a 4 y de 5 a 10, aquí es una tristeza mayor a 2 semanas, ya es un síndrome depresivo. Ahora dentro de un ratito vamos a ver unas tablas. ¿Ya? Cuando una tristeza es patológica, cuando supera las 2 semanas, ¿qué te ocasiona ese pensar? A ver qué supone. Yo sé que ustedes tienen conocimiento. ¿Ya? Culpa también, y cuando hay exceso de culpa, dicen, ya no sirvo para nada, no le soy útil para nada, y comienza a pensar la persona, en hacerse daño. Entonces, cuando hay ideaciones, miren, la frase del paciente ansioso es, ¿y qué pasa así, no? ¿Cuál será la frase del paciente depresivo? ¿Por qué pasó? Tormento doctorcito, ¿es porque no hay oxígeno? Ya voy a abrir un poquito de... ¿Por qué pasó? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la palabra, la frase clave? ¿No? ¿Por qué? A ver, completen. ¿Por qué pasó? ¿Por qué me pasó a mí? Porque sí, porque a mí, sí. Sí, es una. La más frecuente, doctores, no sé si han escuchado personas que dicen, si yo me pierdo, nadie me va a buscar. Mira, todos están, he escuchado a pacientes, dicen, si todos están en sus cosas, nadie me llama, nadie me viene a visitar. Entonces, doctores, tengan mucho cuidado con los pacientes adultos medios o adultos mayores que tienen esas frases. Ustedes saben, bueno, ya se conoce un poco más de la historia de Robin Williams, ¿no? ¿Se acuerdan del actor? Era una persona que hacía fiestas, contaba chistes, ¿no? Hacía pasarla bien a los demás, pero termina con ideación suicida y se elimina, ¿no? Entonces, doctores, lo que quiero decirles aquí es que, no sé si esa comparación los ayuda, para entender que la sintomatología ansiosa es más hacia arriba, más aparatosa, ¿ya? Mientras que la sintomatología depresiva es más hacia abajo. Una es up y otro es down. Bien, termino con esto. Aquí dijimos que en el caso de la ansiedad aparecen 2 palabras clave, que es la diferencia entre la angustia y la ansiedad. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia? Ya decimos La angustia es subjetiva y la ansiedad es subjetiva.
¿Qué significa? Si el doctor Pizarro del curso siguiente le dice, a ver señorita, pero ¿qué es subjetivo y qué es objetivo? ¿Cómo le explico? Yo le doy las palabras clave, pero les explico. ¿Por qué es subjetivo? ¿Por qué dice que la angustia es subjetiva? Porque el paciente siente, pero fuera no se puede medir, no tiene métrica. Todo está dentro, ¿no? La angustia es, frases de la angustia, tengo los nervios de punta, doctor. Siento que algo va a pasar, me siento intranquilo, intranquila, dicen los pacientes la mayor parte del día. Ese es subjetivo. Pero ¿cuándo es ansiedad? ¿Qué es objetivo? Las respuestas fisiológicas son notorias, se pueden observar. ¿Ya? Bien. En el caso de la depresión, miren aquí, hay dos palabras también que las vamos a comparar. El humor y el estado de ánimo. El humor y el estado de ánimo. No sé si se ve el paño, para no levantarlo, sino que entre el humor y el estado de ánimo. Quiere decir, doctor, que cuando hablamos de humores estamos hablando de líquidos corporales. ¿Cuáles son los líquidos corporales? La flema, la bilis, la sangre. Ahí está. Entonces, es más bioquímico. El estado de ánimo, doctores, y ahí viene lo que quiero comparar, mejor lo voy a ver. Para que se comprenda el estado de ánimo, no se olviden que es una respuesta fisiológica de baja intensidad, pero de larga duración. ¿Ya? Esto no se olvide. Pero esa característica, que es el estado de ánimo, es como una moneda que tiene dos caras. El estado de ánimo tiene dos caras. Tiene una cara que se llama la manía y tiene otra cara que se llama la depresión. O sea, el estado de ánimo puede ser un estado de ánimo maníaco y un estado de ánimo depresivo. ¿Cuáles son sus características? Y después les voy a mostrar un video. En la manía, el paciente está exaltado. ¿Qué significa exaltación? Es como estar pegado en el techo de alegría. Exaltado. ¿Ah? Y por lo tanto, está eufórico. La euforia se parece mucho a la reacción que usted tiene cuando sale su rockstar preferido en un concierto, ¿no? Se ganó la quinta, sí, esa es la euforia. ¿Ya? Vamos a ver que en la depresión es todo lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de exaltado? Si exaltado es pegado al techo, ¿cómo se llama pegado al piso? Cuando dicen, este presunto delincuente fue excelente, abatimiento. Esa rapidez mental, doctor, que fue el pensamiento. Imagen cerebral. ¿Y cuál es lo contrario a euforia? Lo contrario, cuando es patológico, disforia. Entonces, todo paciente con ánimo depresivo es un paciente abatido, en el suelo, durmiendo todo el día, y un paciente disfórico, o sea, triste. El paciente maníaco es un paciente exaltado y eufórico. Vamos a ver cómo es fisiológico, es sintomático individualmente un paciente maníaco. Tarde, tengo una cita y es muy tarde. Hola, soy médico y soy tarde adicto. Tarde, trabajo tarde. Hola, Charlie. Me levanto tarde, hola Charlie. Duermo tarde, como tarde. Y ya es tarde para hacer nada al respecto. Señor Jones. ¿Dónde? ¡Traigan la red! ¿Nos deja ya? Sí, ya me marcho. ¿Cómo se siente? ¿Decía eso a su marido cada mañana? Eso decía. ¿Cómo te sientes? Y eso le hacía saltar de la cama como un cohete, ¿no? Quiere llamar la atención. Ustedes le llamarían eléctrico, ¿no? Pero miren cómo su estado de ánimo, su energía, está exaltada. Y usted dice, no, pues, eso todo no es patología, está contento el Señor, deja. Este no es un cuadro de alegría, porque los pensamientos, las ideas pasan de una idea a la otra. Y eso es lo que se llama en psiquiatría la fuga de ideas.
cuando las ideas pasan así de una a otra, la persona no profundiza en la idea que quiere trabajar, entonces hay una verborrea también. Pues esto es un paciente exaltado y un paciente eufórico. Entonces, el estado de ánimo, doctores, tiene dos caras, ¿no? Es una moneda que tiene dos caras. Entonces, cuando esos dos estados de ánimo se manifiestan en un solo cuadro clínico, en un periodo de 6 meses, se llama el trastorno bipolar, antes llamado maníaco depresivo. Entonces, no crean, doctores, que el único problema del estado de ánimo es la depresión, sino también la fase maníaca, y los dos hablan del estado maníaco depresivo. Entonces, ahora vamos a ver los hijos del síndrome depresivo. Vamos a ver a los hijos del síndrome depresivo. ¿Cuáles son los hijos del síndrome depresivo? Vamos a ver que son 3. Vamos a darle ese nombre. La semana pasada no sé si les conté el caso, porque yo voy dando casos también y me gusta siempre acordarme de ellos. Es de un paciente adolescente que no quería venir al psicólogo porque no quería, pues, ¿no? Prefería ir a ver a su flaca, como decía. ¿Y por qué prefería ir a ver a la flaca? Porque la flaca tenía problemas. ¿Cuáles eran los problemas? El chico a veces lo quería ver y a veces no. Él la iba a ver a la señorita, a su enamorada, porque quería ayudarle. ¿De qué quería ayudarle? La psicóloga, él había entendido, porque ella le dijo, mi psicóloga me ha dicho que tengo un problema existencial. No conté este caso aquí. Ya, bueno, sí lo conté. ¿Por qué hago esta referencia, doctores? Porque el trastorno existencial no existe en el manual diagnóstico. A ver, busquen el trastorno existencial. No hay, ¿no? Ni siquiera en un libro de filosofía. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que la persona, lo que está viendo en la paciente es un cambio de humor, un cambio en el estado de ánimo. Y en el caso de que yo les traía ahora, es el paciente que está recibiendo tratamiento farmacológico para la depresión que dura entre 3 y 6 meses para hacer efecto. Por eso los pacientes depresivos son poco adherentes porque no ven cambios inmediatos. Y que de pronto dicen, no, ya no tomo pastillas, tampoco voy al psicólogo, y me escriben, Percy, me ha llegado una dosis de positivismo. He comenzado a ver las cosas de otra manera. He comenzado a ver la vida de una manera más optimista. Lo más probable es que hay que reevaluar, porque estamos frente a 2 estados de ánimo. Así que el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la presencia de 2 fases, digamos, opuestas del estado de ánimo. Ahora bien, el primer trastorno que vamos a aprender nosotros se llama el trastorno depresivo mayor. Ya lo voy a apuntar aquí en la pizarra. Primero es el trastorno depresivo mayor. Voy a trabajar más. A ver si me van a entender. Estamos viendo el caso de Ana. Bien. Ana puede tener cualquiera de estos 3 cuadros del estado de ánimo, porque es un problema del estado de ánimo, no es un problema de la ansiedad. Ya les dije por qué, ¿no? Porque no se manifiesta con activación fisiológica, más bien hay un problema del ánimo. El trastorno depresivo mayor, como su propio nombre lo dice, es el mayor de los hermanos, es el más frecuente. ¿Ya? El trastorno depresivo mayor se caracteriza principalmente por 2 palabras. La anedonia significa la pérdida de placer por las actividades que antes le generaban entusiasmo. Antes sí, ahora ya no. La persona, por ejemplo, no sé, pues iba a jugar básquet o vóley con sus amigas y de pronto ahora ya no quiere ir. Iba al gimnasio, iba a su academia de danza, a su academia de música, no sé, pero ahora ya no.
y su estado de ánimo abatido, deprimido la mayor parte del día. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Cuando se tiene estos dos datos, dentro de un momento les voy a mostrar el DSM-5, lo más probable es que haya un trastorno de depresión. Pero ¿qué nos dice? Que la duración de la tristeza es mayor a 2 semanas. Es decir, una persona que tiene anedonia y su ánimo está abatido, deprimido la mayor parte del día, y ese cuadro tiene más de 2 semanas, es casi frecuente, lo más probable es que sea un trastorno depresivo. Voy a dejar un espacio para que se comprenda, y el otro trastorno grande se llama el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar entonces encontramos nosotros un problema de manía, una fase maníaca y una fase depresiva, en un periodo de 6 meses. Pacientes, por ejemplo, que son, vamos a llamar así, denunciados porque hacen bulla en su casa cuando los demás están durmiendo, y pasan semanas o incluso meses y luego la persona está llorosa, está abatida, baja de peso, etc. Entonces son dos cuadros distintos. Al medio está este de aquí. Hay un trastorno del ánimo, por eso se llama trastorno persistente del ánimo, que tiene relación con los dos anteriores. Por ejemplo, el trastorno persistente del ánimo habla de un estado de ánimo característico de por lo menos 2 años. Pero el trastorno persistente del ánimo puede ser de 2 tipos. Por ejemplo, si hablamos de un trastorno persistente del ánimo de tipo distimia, la distimia, por si acaso, es el hermano menor del trastorno depresivo mayor. ¿Por qué es menor? Porque en los dos hay un problema del ánimo, pero la sintomatología del paciente con trastorno depresivo es temporalmente de 2 semanas o más, mientras que el paciente con distimia es de 2 años. ¿Ah? Vamos a ver que es menor también el hermano, se le dice que es el hermano menor, porque la intensidad de los síntomas es menor, pero es más crónico. Incluso si comparamos lo que dice el DSM-5 con lo que dice el trastorno de depresión mayor y la distimia, vamos a ver que aquí hay 9 síntomas, de los cuales deben haber por lo menos 6. Y aquí hay solamente 6, de los cuales deben haber por lo menos 3. Por eso decimos que la distimia es el hermano menor del trastorno de depresión. Y el otro tipo de trastorno persistente del ánimo se llama ciclotimia. Ahí está el nombre, ciclotimia. Y la ciclotimia sería el hermano menor ¿de quién? Del trastorno bipolar. Ciclo. Ciclo, manía, depresión, ¿no? En un plazo de también más o menos 2 años. Digo más o menos porque el manual no lo especifica directamente, pero esos son los nombres. Entonces, doctores, los 3 signos del